La profecía codificada en las Escrituras revela la línea del tiempo del fin de los tiempos, pero lo que nadie ha entendido es que ya estamos viviendo dentro de ella. El aire en la Ciudad de México estaba cargado esa noche. No era solo el humo ni la lluvia ácida golpeando los techos viejos. Era algo distinto. Las luces parpadeaban como si el cielo respirara. Los perros no ladraban. Las campanas de las iglesias sonaron 3 veces, fuera de su hora. Y en medio de todo eso, alguien vio la señal. Una figura encapuchada cruzó la avenida vacía, sosteniendo un papel cubierto de símbolos antiguos. En el centro, un dibujo, un círculo dividido en 7 partes, cada una marcada con un número y una fecha. La última, tachada con sangre seca. Decía, el reloj del fin se ha puesto en marcha. Las Escrituras lo habían advertido, pero nadie escuchó. Durante siglos, los sabios hablaron de un código escondido entre las palabras, una secuencia divina que marcaba los eventos que llevarían al colapso del tiempo. Y ahora, los patrones vuelven a repetirse: terremotos, eclipses, guerras, pestes, todo como si una mano invisible moviera las piezas de un tablero antiguo. Pero no es historia, ni religión. Es matemática espiritual. Es una fórmula viva. Un mapa que conecta el Génesis con el Apocalipsis, y el punto medio está aquí, en nuestra era. Lo más perturbador es que el último número del código coincide con una fecha que muchos mexicanos todavía recuerdan: el gran sismo que partió el suelo en 2017. Solo que nadie vio lo que se abrió debajo. Porque esa noche, los sensores sísmicos captaron algo más que movimiento terrestre. Una frecuencia desconocida. Un pulso. Como si algo hubiera despertado. Y mientras el mundo mira hacia otro lado, las profecías siguen cumpliéndose una por una, discretas, silenciosas, como gotas cayendo sobre piedra. Y cuando la última gota caiga, el sonido será tan fuerte que nadie podrá negarlo. Pero hay algo que el texto no decía. Una variable que los antiguos nunca pudieron decodificar. Una palabra perdida que cambia todo lo que creíamos entender sobre el final. Y esa palabra está a punto de ser revelada. Dicen que el fin del mundo no llega con explosiones, sino con susurros. Con señales pequeñas, casi invisibles, que solo los que sienten el peso del silencio pueden reconocer. Tal vez por eso tú estás aquí. Porque lo sientes, ¿verdad? Ese vacío en el pecho. Esa sensación de que algo grande está por romperse, y nadie lo quiere decir en voz alta. No es miedo. Es intuición. El alma sabe antes que la mente. En los pueblos del sur, la gente dice que el cielo se está cerrando. Que los sueños duran menos. Que el sol ya no calienta igual. Y entre rezos y supersticiones, algunos viejitos aseguran haber visto el mismo símbolo tallado en piedras antiguas, cerca de Oaxaca. El mismo círculo que apareció en el papel aquella noche. Tal vez sea coincidencia. O tal vez, el tiempo está colapsando sobre sí mismo, cumpliendo una ecuación que fue escrita hace miles de años. Una línea invisible que empezó con la primera palabra del Génesis, y terminará cuando esa palabra perdida vuelva a pronunciarse. Y hay quienes afirman que esa palabra ya fue dicha. Que alguien la pronunció en un ritual olvidado, durante un eclipse reciente, justo cuando la sombra cubrió por completo el Valle de México. Desde entonces, los relojes digitales fallan a la misma hora. Las aves cambian su rumbo. Y la sensación de que algo viene se ha vuelto constante. Quizás no estamos esperando el fin. Quizás, el fin nos está esperando a nosotros. Porque la profecía no anuncia destrucción, anuncia revelación. Y cuando todo sea revelado, lo que más temerás no será el fin del mundo, sino lo que descubrirás dentro de ti. Si esta historia te tocó de algún modo, entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y si llegaste hasta aquí, no fue de puro churro. Algo dentro de ti te trajo. Esa sensación que no puedes poner en palabras, esa intuición que te dice que algo en el mundo no está bien. ¿Lo sientes, verdad? Como si todo estuviera a punto de romperse, como si las piezas del cielo se movieran en silencio. Y no estás loco. No estás sola ni solo. Muchos lo sentimos, pero pocos se atreven a decirlo. Tú eres de los que ven lo que otros prefieren ignorar. De los que miran más allá de las luces y del ruido. Por eso existe este espacio. Este canal no es solo para contar historias, es un refugio para quienes buscan sentido cuando todo parece perderlo. Cada video es una parte del código. Una pieza más de la profecía que sigue escribiéndose mientras tú lo escuchas. Pero para que este mensaje no se apague, necesito que sigas aquí. Porque cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartes lo que ves, es como encender una luz en medio del caos.
Si tú te unes, esta historia no acaba aquí. Hay mucho más que todavía no puedo decir, no por ahora. Lo que viene puede cambiar la forma en que ves el tiempo, el mundo, y hasta tu propia fe. Así que suscríbete ya. No por mí, sino por eso que ya estás sintiendo. Porque algo grande se está moviendo, y cuando pase, solo los que estén despiertos van a entender las señales. Esta comunidad es para eso, para los que ya no creen en coincidencias. Para los que saben que detrás de cada evento hay una voz antigua tratando de advertirnos. Y si tú estás aquí, es porque esa voz también te está llamando. Suscríbete y quédate cerca. Lo que viene no va a estar fácil de digerir. Pero te prometo algo. Una vez que veas lo que está por revelarse, ya no vas a poder cerrar los ojos nunca más. Dicen que toda historia tiene un principio, pero esta empezó antes de que existiera el tiempo. Mucho antes de los profetas, antes de los templos, antes de que el hombre aprendiera a escribir su miedo. Y aún así, alguien ya había dejado el mensaje. Tallado en piedra. Escondido entre números. Codificado en letras que parecían simples, pero no lo eran. La profecía de la que hablamos, esa que marca la línea del fin, no nació en una iglesia ni en un libro moderno. Su raíz viene del Antiguo Testamento, de una parte que casi nadie lee, y menos aún entiende. Un fragmento borrado de muchas traducciones porque hablaba de algo que no debía revelarse, la secuencia del final. Los antiguos la llamaban el ciclo de los 7 sellos. Una especie de calendario espiritual, dividido en fases que representan la caída progresiva de la humanidad. Cada sello, una advertencia. Cada advertencia, un evento que cambiaría el rumbo del mundo. El primero se rompió cuando el hombre empezó a creerse Dios. El segundo, cuando la guerra se volvió negocio. El tercero, cuando el dinero reemplazó al alma. Y el cuarto, cuando el conocimiento se convirtió en arma. Pero los textos decían algo más, que cuando el quinto sello se abriera, el velo entre lo visible y lo invisible se rompería. Y justo ahí, en esa línea, es donde aparece México. En 1985, después del gran terremoto, se hallaron varios documentos antiguos entre los escombros de un convento al sur del país. Uno de ellos tenía una inscripción en arameo: cuando la tierra hable, el cielo responderá. Los investigadores pensaron que era una metáfora. Pero en 2017, cuando el suelo volvió a rugir, lo que casi nadie sabe es que las señales sísmicas registraron una frecuencia que coincidía con un patrón descrito en el libro de Daniel. Una secuencia de 3 pulsos, igual a los 3 toques de campana que se escucharon aquella noche antes del temblor. ¿Casualidad? Tal vez. Pero el problema con las coincidencias es que dejan de serlo cuando se repiten. Durante décadas, ciertos grupos religiosos intentaron esconder esa conexión. Porque si el código es real, entonces la línea del tiempo no es una metáfora. Es un conteo regresivo. Y si ese conteo es cierto, estamos en la 6ª fase. La del silencio. El periodo donde el mal invisible se disfraza de rutina, donde los ojos se cierran aunque el alma ya grita. Existen registros que muestran cómo cada fase coincide con cambios globales, pandemias, colapsos financieros, movimientos políticos que nadie vio venir. Pero lo más inquietante no está en los gobiernos ni en las guerras. Está en la mente. Los textos antiguos hablaban de un espíritu de confusión que nublaría el juicio de la gente. Y si te detienes a pensarlo, ¿no es justo eso lo que está pasando? Una generación perdida entre pantallas, manipulada por algoritmos, incapaz de distinguir entre verdad y mentira. Control mental disfrazado de libertad. Un sistema que te enseña a dudar de todo, menos de él mismo. Esa es la nueva forma del mal. Ya no necesita fuego ni sangre. Solo necesita silencio. Porque mientras todos buscan señales en el cielo, el verdadero ataque ocurre dentro. En la mente. En el alma. En lo que no se ve. Y tú lo has sentido. Esa sensación de vacío cuando ves las noticias. Esa impotencia cuando intentas rezar y no sientes nada. Ese miedo de pensar que estás siendo engañado espiritualmente. No estás loco. Esa es la grieta. El punto exacto donde el sistema entra y la fe se quiebra. Los códices mayas hablaban del mismo ciclo, con otros símbolos. El quinto sol, el tiempo actual, terminaría no por fuego ni por agua, sino por oscuridad interior. El precio de la verdad sería la soledad. Y quienes la vieran, serían rechazados por el resto. Por eso estás aquí. Porque, de alguna forma, dentro de ti, sabías que había algo más. Que la vida no puede reducirse a trabajar, pagar cuentas y morir. Que el alma tiene una guerra constante entre creer o rendirse. Y cuando eliges creer,
aunque todo parezca perdido, algo se activa. Una frecuencia distinta, casi imperceptible, pero real. Algunos le llaman fe. Otros, despertar. Los textos antiguos la llamaban la chispa del último sello. Y cuando esa chispa se enciende, todo cambia. Tu percepción, tus sueños, incluso tu cuerpo. Empiezas a ver patrones donde otros solo ven caos. Empiezas a conectar eventos que nadie relaciona, el clima colapsando, los eclipses, las tormentas geomagnéticas, las señales en el cielo que los noticieros ignoran. Todo parece fuera de control, pero no lo está. Solo está siguiendo el código. Los que saben, los que observan, dicen que el código no anuncia destrucción, anuncia decisión. Un punto sin retorno donde la humanidad tendrá que elegir entre la ilusión o la verdad. Y la verdad, cuando llega, no libera, duele. Porque muestra lo que siempre estuvo frente a nosotros, que el fin no es un evento, es un proceso. Y ese proceso ya comenzó. A veces, cuando cae la noche en la Ciudad de México, puedes sentirlo. El aire se vuelve más pesado, los sonidos se apagan, los relojes parecen detenerse por una fracción de segundo. Y si pones atención, escucharás un leve zumbido, como un eco. Dicen que es el pulso de la tierra. Otros, que es el llamado del sexto sello. Pero algunos, los que realmente entienden, aseguran que no viene de afuera. Viene de adentro. Porque quizá el verdadero fin de la humanidad no será cuando el mundo se derrumbe, sino cuando dejemos de escuchar esa voz que aún susurra entre el ruido. Despierta, todavía hay tiempo. Desde hace años, el mundo entero se mueve con un ritmo bien raro. Como si alguien hubiera cambiado la melodía del tiempo y nosotros, sin darnos cuenta, siguiéramos bailando al compás de una música que ni siquiera podemos oír. Pero tú ya lo sentiste. Ese desajuste, esa sensación de que algo no cuadra. No es paranoia. Es el eco de las profecías repitiéndose en otra forma. Mira a tu alrededor. Las naciones se levantan unas contra otras. El clima anda todo loco, los polos cambian, los animales huyen de lugares donde siempre habían vivido. Y mientras todo arde, las pantallas siguen llenas de distracciones. Todo parece normal. Pero nada lo es. Hay una línea invisible que conecta los eventos. Esa línea ya estaba escrita en las Escrituras, en el libro de Mateo: habrá señales en el cielo, en la tierra y en el corazón de los hombres. Y hoy esas señales están aquí, frente a nuestros ojos, disfrazadas de noticias pasajeras. Hace unos meses, sobrevolando el norte de México, varios pilotos reportaron luces moviéndose contra el viento, en formación perfecta. El ejército lo negó. Pero las grabaciones de radar mostraron algo imposible. Los objetos aparecían y desaparecían justo cuando un pulso electromagnético recorría el área. Lo curioso es que ese mismo pulso fue registrado en Israel esa misma semana. 2 lugares distintos. Un solo patrón. Y mientras los gobiernos callan, las escrituras se abren. Porque los profetas no hablaban de tecnología ni de extraterrestres. Hablaban de entidades venidas del firmamento que traerían confusión al hombre y falsos milagros. ¿Y si no son visitantes, sino vigilantes? ¿Y si lo que estamos viendo no es ciencia ficción, sino el cumplimiento literal del texto antiguo? Las señales se multiplican. En las costas del Pacífico, pescadores han sacado peces con deformaciones rarísimas, como si el mar estuviera mutando. En Veracruz, un fenómeno de luces azules cruzó el cielo justo después de un temblor leve. Y en Chiapas, varios pobladores juran haber visto sombras moviéndose en la niebla, sin cuerpo, sin forma, solo sombras. Historias que suenan a locura, hasta que coinciden con los registros del campo magnético que cambió esa misma noche. Todo parece conectado, pero nadie se atreve a decirlo. Porque al que habla, lo tachan de fanático. Y el silencio es el arma perfecta del mal invisible. Los medios enseñan fragmentos, pero nunca el contexto. Y es justo en los detalles donde la profecía respira. Cuando un líder mundial repite una frase escrita hace miles de años. Cuando un eclipse ocurre en la misma fecha que menciona un pasaje olvidado. Cuando la tecnología promete salvar al mundo mientras roba la voluntad humana poco a poco. ¿Te has dado cuenta? Todo gira en torno al control. Control del miedo, del pensamiento, del alma. Una ingeniería espiritual disfrazada de progreso. Y la pregunta es, ¿quién controla a los controladores? El Apocalipsis lo advirtió con una metáfora: la bestia no aparece como monstruo, sino como sistema. Un mecanismo que ofrece comodidad a cambio de obediencia. Y cuando el alma se acostumbra al silencio, deja de luchar. Ahí empieza el fin de la humanidad,
no con fuego, sino con apatía. Las escrituras y los códices antiguos coinciden en algo: el fin llega cuando el hombre deja de distinguir entre lo divino y lo falso. Y eso ya está pasando. La línea que separa la fe de la manipulación se ha vuelto tan delgada que la mayoría ya ni la ve. El precio de la verdad, hoy, es ser señalado. Pero el silencio, también tiene precio. Y suele ser más alto. Muchos sienten que el mundo se está desmoronando. Pero la caída de la civilización no siempre es física. A veces empieza en lo invisible, en los valores, en la empatía, en la memoria colectiva. Cuando la historia se repite y nadie la reconoce. Cuando el alma se acostumbra al caos. El sentido de la vida parece desvanecerse, reemplazado por un ciclo de consumo y ruido. Y en medio de todo, tú sigues buscando respuestas. Preguntándote por qué los sueños se sienten más intensos. Por qué los relojes fallan a las 3 de la mañana. ¿Por qué sientes que algo, o alguien, te observa incluso en silencio? Hay una teoría que pocos mencionan. Un patrón que conecta cada evento reciente con fechas proféticas: terremotos, eclipses, pandemias, guerras. Todo encaja con precisión matemática. Como si una mano invisible hubiera trazado un plan hace siglos y ahora simplemente lo estuviéramos cumpliendo. Pero aquí viene lo inquietante. En toda esa secuencia perfecta, hay un error. Un desajuste que no debería existir. Un evento que rompió la lógica del código. Algo que los expertos no pueden explicar. Durante un estudio de ondas magnéticas en la península de Yucatán, los sensores captaron una anomalía, un pulso de energía que no venía de la Tierra ni del espacio. Una señal que apareció, literalmente, dentro del tiempo. No hay explicación científica. No hay registro físico. Solo un eco. Una vibración que duró 3 segundos exactos. Y en esos 3 segundos, varios testigos sintieron lo mismo. Una presión en el pecho. Una voz sin sonido. Una frase que nadie olvidó. El ciclo se ha roto. Nadie sabe qué significa. Pero si el código se rompió, entonces la línea del tiempo descrita en las escrituras pudo haber cambiado. Y si cambió, eso solo puede significar una cosa: que lo que viene no estaba escrito. Y tal vez, ese sea el verdadero comienzo del fin. Hay algo que casi nadie nota, pero tú sí lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación rara de que todo está siendo dirigido, que nada es casualidad. Desde los temblores que sacuden ciudades enteras hasta los cambios del clima que ya no tienen explicación lógica. Desde los símbolos escondidos en anuncios hasta discursos de líderes mundiales que suenan más a ritual que a política. Aquí, en México, se dice que hay ojos que ven pero no pertenecen a ningún cuerpo humano. Que hay voces que susurran en las cúpulas del poder, en lenguas antiguas, pidiendo una sola cosa: silencio. Porque quien habla, desaparece. Las escrituras antiguas ya lo advertían: el mundo yace en poder del maligno. Pero pocos entienden el peso de eso. No es metáfora. No es religión. Es una estructura invisible hecha de control, miedo y manipulación. La profecía no está oculta porque sea secreta, sino porque fue escondida a plena vista. La diluyeron en entretenimiento, la distorsionaron las religiones, la ridiculizaron los gobiernos. Así, quien intenta descifrarla es tachado de loco. Pero, ¿y si el loco es el único que ve lo que está frente a sus ojos? ¿Ya te diste cuenta cómo todo lo que amenaza con revelar demasiado, lo callan de inmediato? Canal cerrado. Periodista muerto por accidente. Científico desacreditado. Documentos clasificados. Códigos borrados de la red. El sistema no necesita borrar la verdad. Solo necesita volverla confusa. Hay corporaciones que parecen templos. Gobiernos que se inclinan ante algo que no se ve. Organizaciones con símbolos idénticos a los descritos en visiones proféticas de hace miles de años. La pirámide, el ojo, el círculo, la llama. Todo repetido, rediseñado, reconfigurado. Pero el significado es el mismo: controlar la mente. Dominar el alma. Ingeniería del pensamiento colectivo. Y tú lo sientes, porque vives en medio de esto. Un mundo donde el bien y el mal ya no son opuestos claros, sino dos caras de la misma moneda. La dualidad del alma humana explotada al límite. Nos enseñaron a dudar de nuestra propia percepción, y es justo así como operan las fuerzas ocultas. Hacen que creas que la verdad es solo teoría, y que la mentira es el camino seguro. Aquí en México, se cuentan historias antiguas de los vigilantes, hombres de poder reunidos bajo el símbolo del sol negro. Ellos no adoran a una divinidad. Siguen una agenda. Una línea del tiempo.
Y esa línea coincide con la profecía bíblica que menciona la bestia que sube del abismo. Esa bestia, muchos creen, no es un ser físico. Es un sistema. Un organismo global hecho de datos, vigilancia y obediencia. Es lo que muchos llaman hoy la nueva Torre de Babel, pero digital. Conectando a todos, controlando a todos, borrando poco a poco la esencia humana. Pero hay un detalle que casi nadie sabe. Según manuscritos guardados en monasterios del centro del país, existe una fecha escondida. Una marca dejada por monjes que afirmaban haber descifrado el código de la bestia. Esa marca es una combinación entre letras hebreas y números mayas. Un código imposible, pero que coincide con el calendario de colapsos históricos, pandemias, guerras, crisis económicas. El mismo patrón que ahora se está repitiendo. ¿Y tú lo notas? ¿No? Las noticias ya no son solo noticias. Son instrucciones. Los desastres ya no parecen accidentes. Son sincronizaciones. Los discursos ya no informan. Hipnotizan. El mal invisible no está allá afuera, esperando. Ya habita la estructura social, política y espiritual. Está en las pantallas, en las decisiones que tomamos sin pensar, en los deseos programados que llamamos voluntad. Ese es el verdadero precio de la verdad, ver lo que otros no quieren ver. Pero hay algo todavía más inquietante. Las fuerzas detrás de esta manipulación no son solo humanas. Hay relatos, desde tiempos de los mexicas, de entidades que pedían ofrendas y prometían poder y visión a cambio de lealtad. Esas mismas entidades aparecen en textos apócrifos del Antiguo Testamento, descritas como los hijos de la perdición. Algunos dicen que nunca se fueron, solo cambiaron de nombre. Y ahora, según antiguos líderes espirituales, se esconden entre nosotros, en los consejos, en las corporaciones, en las religiones. Y lo más extraño, parecen seguir el mismo calendario que describe la profecía. La misma línea del tiempo que empezó cuando el hombre decidió jugar a ser Dios. ¿Ya te preguntaste quién gana con el caos? ¿Quién lucra con la desinformación? ¿Quién se beneficia cuando el miedo domina? Estas fuerzas no solo observan los eventos, los dirigen. Controlan el flujo de la historia, moldean la opinión pública, reescriben el sentido de la vida. Y lo más aterrador es que lo hacen sin que nadie se dé cuenta. Porque el control no necesita cadenas cuando la mente ya está presa. Y quizá, solo quizá, todo lo que está pasando ahora, desde el aumento de dronón sobre las ciudades mexicanas hasta la extraña alteración de los calendarios litúrgicos en las iglesias, es parte del mismo guión. Un guión escrito hace siglos, y que está a punto de llegar a su acto final. Pero hay algo que no previeron. Algo que cambia todo. Un error. Una señal que no estaba en las tablas antiguas ni en las máquinas modernas. Algo que empezó a aparecer, justo aquí. En el corazón de México. Y tal vez, justo ahora, mientras escuchas esto, algo dentro de ti se movió. Un recuerdo viejo, un miedo silencioso, o quizá esa duda que siempre intentaste callar. Porque en el fondo, tú también lo sientes, ¿verdad? Esa sensación de que el mundo perdió el rumbo, que algo más grande se está moviendo detrás de todo, y nadie se da cuenta. A veces parece locura, otras, revelación. Pero no es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Nada lo es. Y ahora quiero que hagas algo sencillo, pero simbólico. Quiero que escribas en los comentarios una frase que te represente. Puede ser lo que sientes, lo que has visto, lo que presientes. Una frase que diga, yo también veo las señales. Como un código entre los que todavía ven. Entre quienes no han dejado de buscar respuestas, aunque el mundo los quiera llamar paranoicos. No es solo un comentario. Es una marca. Es la prueba de que todavía hay gente que siente lo que muchos fingen no sentir. Gente que sabe que el mal invisible está aquí, pero no se rinde ante él. Y sí, eso ayuda al canal, pero no solo en números. Ayuda porque cada palabra tuya sostiene esta búsqueda. Porque cuando comentas, cuando compartes lo que sientes, este espacio deja de ser solo un video, y se vuelve refugio. Aquí nadie te va a llamar loco. Aquí cada comentario es una chispa en la oscuridad. Una voz diciendo, yo también estoy viendo lo que está pasando. Escribe. Desahógate. Cuenta lo que te inquieta, lo que te despierta a medianoche, lo que el noticiero nunca explica. Tal vez tu frase toque a alguien que también está en silencio. Y tal vez, así empiece a revelarse la próxima señal. Porque la verdad siempre se manifiesta donde hay valor. Y, a veces, empieza, con una sola frase escrita por quien todavía se atreve a sentir. La oscuridad de la noche cubre la Ciudad de México como un manto pesado,
pero aún sientes algo latiendo en el aire. No es viento. No es tormenta. Es una señal, sutil, casi imperceptible. Y si pones atención, verás que los símbolos están en todas partes. En los monumentos antiguos, en las fachadas de los edificios modernos, hasta en los letreros que la gente ignora en la calle. Los números, las fechas, las combinaciones que parecían al azar, no lo son. Y es ahí donde comienza la decodificación. Algunos textos antiguos, escondidos en bibliotecas que casi nadie se atreve a visitar, revelan patrones que se repiten en varias culturas. Del calendario maya a las profecías de Daniel, pasando por inscripciones en piedra en templos mexicas. Un lenguaje que cruza tiempo y espacio. Números que se alinean con eclipses, con terremotos, con cambios sociales que nadie ve venir. Todo parece coincidencia, hasta que entiendes que las coincidencias no existen para quien sabe mirar. Y aquí está la parte que casi nadie comprende: la profecía no es un simple relato. Es un código vivo, que se adapta a la historia, que se manifiesta en los eventos que ves en las noticias, pero también en lo que nadie registra. El precio de la verdad, hermano, no es solo entender, es aguantar. Porque aceptar esta decodificación cambia la forma en que miras cada detalle del mundo. Cada símbolo se vuelve advertencia. Cada número, coordenada. Cada fecha, una línea de tiempo que descubres que ya estás siguiendo, sin darte cuenta. Ahora viene lo que tienes que escuchar con cuidado. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que voy a mostrarte no es teoría. Es evidencia. Y te aseguro que lo que descubrirás puede cambiar la forma en que entiendes el sentido de la vida, la dualidad del alma y el papel del mal invisible en nuestra historia. Llegar hasta aquí no es curiosidad, es sobrevivencia para quien quiere ver antes de que la verdad se vuelva a disfrazar. Los símbolos están en códigos que se repiten, triángulos invertidos sobre números, círculos sobre letras, fechas escritas al revés. Cada combinación no solo apunta a eventos pasados, sino que predice acontecimientos futuros con una precisión desconcertante. Es como si alguien, o algo, hubiera dejado instrucciones para que solo los atentos pudieran leer el patrón. Como si la profecía estuviera diciendo: si llegaste aquí, es porque ya estás listo. Pero esta decodificación también revela algo inquietante. Algunas fechas coinciden con colapsos de ciudades, pandemias y desastres naturales que la historia registra. Otras se alinean con momentos de ascenso y caída de imperios, como si la línea del tiempo repitiera ciclos con pequeñas variaciones que nadie puede explicar. Y cuando empiezas a conectar los puntos, entiendes que la profecía no solo predice, te pone a prueba. Prueba tu percepción, tu valor, tu fe. Y aquí, en México, la sensación es todavía más fuerte. Porque aquí, el pasado ancestral parece mezclarse con el presente de manera tangible. Rituales antiguos todavía se practican en secreto. El viento sopla raro en lugares sagrados. Y las estrellas se alinean en patrones que reflejan lo que está escrito en los códices olvidados. Si crees que solo estás observando, estás equivocado. Estás participando, sin darte cuenta, del cumplimiento de este código. Mientras desciframos, mientras tratamos de unir las piezas, hay una certeza que no podemos ignorar: nadie está preparado para lo que el código revela. No se trata solo del fin de la humanidad o la caída de la civilización. Se trata de entender el orden oculto que mueve todo, y de soportar lo que la mayoría nunca aceptaría. Y eso es lo que hace que este camino sea tan exclusivo. Pocos ven, pocos entienden, y todavía menos se atreven a enfrentarlo. Por eso te pido, quédate conmigo hasta el final. No como una súplica, sino como una advertencia. Porque lo que viene después de esta decodificación va a desafiar todo lo que creías real. Y si estás atento, verás que no se trata solo de números o símbolos. Es un mensaje vivo, que late, que observa, que exige atención. Una línea del tiempo que ya recorres, aunque no lo sepas, y que pide discernimiento. Y si pensaste que ya entendiste, prepárate. Porque hay un detalle que lo cambia todo. Algo que ninguna interpretación aislada puede explicar. Una falla, una irregularidad, un punto fuera de lugar que rompe el patrón perfecto que la profecía parecía seguir. Y es en ese punto donde todo cambia. Las combinaciones de números, símbolos y fechas no son solo predicciones, son invitaciones. Invitaciones para comprender lo que pasa dentro y fuera de nosotros. Para ver cómo el control mental, la manipulación espiritual y el mal invisible se entrelazan con la vida cotidiana. Y para entender que cada elección, cada reacción, cada percepción tiene peso en la línea del tiempo. Ahora,
Cada detalle que miras en las escrituras, en los calendarios antiguos o en los eventos recientes, lleva un mensaje oculto. Y solo los que realmente presten atención van a percibir lo que nadie está listo para aceptar. Porque decodificar la profecía no es solo encontrar patrones. Es reconocer que el mundo sigue una lógica que pocos comprenden. Y que dentro de esa lógica, hay un secreto que puede cambiar la forma en que vives, piensas y sientes. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque lo que viene no es teoría, no es mito. Es realidad codificada, latiendo entre números, símbolos y acontecimientos que ves todos los días, pero que apenas ahora empezamos a mirar juntos. Y mientras seguimos desentrañando, vas a sentir cómo crece la tensión, cómo el misterio se hace más profundo, y esa sensación de que algo más grande nos observa, esperando que entiendas, de verdad, lo que significa estar vivo en este ciclo de revelación y ocultamiento. El silencio de la ciudad carga un peso que no se explica. Las calles están llenas de pasos apurados, coches que pasan como sombras, pero hay algo entre los edificios viejos, en los azulejos quebrados, en las fachadas de piedra, que no pertenece a ningún ojo común. Tú lo sientes, aunque nadie más lo vea. Y es ahí donde los códigos empiezan a hablar. Símbolos antiguos aparecen una y otra vez en los textos de las escrituras, escondidos entre palabras que la mayoría ignora. Letras que parecen fuera de lugar, números que no corresponden a cálculos humanos, fechas que no tienen sentido, hasta que entiendes que todo se conecta con una precisión casi cruel. Un triángulo invertido que coincide con el alineamiento de planetas antiguos, un número que reaparece en calendarios mayas y mexicas, la misma secuencia presente en manuscritos que nadie se atrevió a estudiar. Todo apunta a momentos específicos de la historia, eventos que marcaron guerras, pandemias, caídas de imperios. Aquí en México, esas pistas se sienten. Las ruinas y templos guardan marcas que siguen resonando como profecías, como si alguien, siglos atrás, supiera exactamente lo que iba a pasar. Y lo sientes en la piel, en la mente, el peso de esa predicción. Cada detalle que parece al azar es, en realidad, una coordenada. Cada coincidencia, una advertencia. El mal invisible no es un concepto, es una presencia que se filtra, que se mueve con paciencia, mirando a quien se atreve a descifrar. Comparar estos códigos con otros textos proféticos del mundo revela una lógica inquietante. De Daniel a Ezequiel, de los códices mayas a los manuscritos apócrifos, hay patrones que se repiten, ciclos de ascenso y caída, señales en el cielo, símbolos ocultos que solo los atentos perciben. Es como si la historia humana estuviera escrita con marcas que nadie podría ignorar, si tuviera ojos para ver. Y tú, por una razón que ni tú entiendes del todo, si ves. La decodificación sugiere algo que nadie está listo para aceptar. Porque los símbolos no solo narran el pasado, apuntan al presente y adelantan el futuro. Detalles pequeños en los noticieros, eventos aparentemente aislados, imágenes que pasan desapercibidas, convergen en una línea del tiempo que parece imposible. Y ahí es donde se instala la urgencia. Entiendes que las señales no son metáforas, no son advertencias religiosas nada más. Son instrucciones disfrazadas, acertijos dejados para que los que observan logren comprender el orden del mundo antes de que la manipulación se complete. Y aun cuando parece que ya descifraste todo, hay fallas sutiles, irregularidades que desafían cualquier lógica. Fechas que no encajan del todo, números que cambian de significado según el contexto, símbolos que se transforman según la interpretación. Como si la propia profecía estuviera probando tu percepción, tu capacidad de distinguir verdad de ilusión, de reconocer la dualidad del alma que habita en cada uno. Sientes el peso de esto, la responsabilidad silenciosa de quien entiende. Porque descifrar no es solo conocimiento, es darte cuenta de que la historia se manipula, que el control de la mente, la ingeniería social y los ciclos de destrucción y reconstrucción no son accidentales. Cada detalle del mundo moderno, desde el caos económico hasta las señales espirituales ocultas, forma parte de una secuencia que pocos se atreven a reconocer. Y descubres que no se trata solo del fin de la humanidad o la caída de la civilización, se trata de entender la estructura invisible que mueve la realidad, y cómo pequeñas fallas en ese patrón pueden revelar verdades que nadie quiere que se vean. Pero hay algo todavía más inquietante. Entre números, fechas y símbolos, aparecen señales de que la línea del tiempo no solo se sigue, sino que se vigila. Que fuerzas observan, ajustan y dirigen acontecimientos. Y que lo que parecía mera coincidencia o casualidad, un sismo, una erupción, un discurso político, un alineamiento astronómico, está profundamente conectado. Una secuencia que, si se comprende, expone el mal invisible,
los mecanismos de manipulación espiritual y la fragilidad de la percepción humana. Entonces te das cuenta de que la decodificación no termina en la lógica, no termina en números. Se infiltra en tu conciencia, en la manera en que sientes el mundo, en cómo percibes el tiempo y el espacio. Cada descubrimiento trae una nueva pregunta. Cada patrón hallado revela un detalle que desafía todo lo que creías verdadero. Y hay un punto que todavía está oculto, algo que cambia radicalmente el significado de todo lo que has descifrado, algo para lo que nadie está preparado. La profecía, los símbolos, los números, las fechas, todo está vivo, latiendo en la historia y dentro de ti. Y aun cuando piensas que ya entendiste, siempre hay una capa más, un detalle que altera la percepción, un secreto que desafía la lógica y expone el control mental, la manipulación social y el precio de la verdad. Porque decodificar no es solo interpretar señales, es sentir el sentido de la vida, percibir la dualidad del alma, entender el fin de la humanidad y la caída de la civilización como parte de un mismo código oculto. Y es justo ahí donde la línea entre realidad y profecía se vuelve delgada, y entiendes que lo que parecía lejano o imposible, ahora se revela frente a tus ojos, silencioso, inevitable y perturbadoramente cercano. Con cada símbolo que aparece, con cada número que se repite, percibes que la historia que nos enseñaron es solo una fachada. Hay algo detrás de todo, algo que obliga a la humanidad a seguir un guión que pocos descifran. Y en ese instante lo sientes más que pensarlo, la decodificación no ha terminado. Hay capas escondidas, mensajes que solo pueden leerse por quienes se atreven a ver. Y cada descubrimiento aumenta la tensión, cada interpretación abre puertas a verdades que pueden sacudir todo lo que creía seguro. El viento soplaba pesado entre las calles angostas del centro histórico de México, cargando ese olor viejo a piedra mojada y polvo que parece contar historias que nadie más quiere oír. Lo sientes en la piel, algo se mueve en los detalles que pasan desapercibidos, que los ojos comunes ignoran. Un eclipse que pasó sin ruido, un temblor que nadie asoció con nada más que mala suerte geológica, señales que debieron haber despertado atención, pero que fueron simplemente descartadas. La humanidad, distraída, sigue su ritmo sin notar el aviso sutil que se cuela en la vida diaria, en las noticias, en esas pláticas superficiales que nunca tocan la verdad. Algunas profecías ya se han cumplido en parte, y lo más inquietante es que pocos se dieron cuenta. Un alineamiento astral registrado hace siglos coincide exactamente con la caída de ciudades, pandemias silenciosas, eventos políticos que cambiaron el rumbo de la historia. Y aún así, nadie conecta los puntos. El mal invisible se aprovecha de eso, se esconde en la rutina, manipulando y guiando el curso de la civilización sin que la mayoría lo perciba. Y tú sientes, en cada detalle, que hay algo más grande que está siendo ignorado. La línea del tiempo codificada en las escrituras está activa, latiendo en el presente, pero pocos tienen el valor o la visión para reconocerlo. Mientras observas, notas patrones que casi nadie se atreve a admitir. Pequeñas señales, sutiles pero significativas, fechas que se repiten, símbolos que aparecen en lugares distintos, coincidencias que desafían la probabilidad. Cada aviso ignorado no es solo descuido, es una falla en la percepción de la realidad, una vulnerabilidad que aumenta el riesgo de que nos agarren en frío. Entiendes que el precio de la verdad no es solo conocimiento, es estar alerta, tener el valor de ver lo que la mayoría no ve. La dualidad del alma se siente aquí, ese deseo de creer en la comodidad de la ignorancia versus la necesidad de enfrentar la verdad cruda que se presenta frente a ti. En México, esta sensación se vuelve más intensa. Ruinas antiguas, templos olvidados y hasta edificios modernos parecen cargar mensajes codificados. Una simple mirada a ciertas inscripciones revela que no pertenecen solo al pasado, son advertencias, instrucciones, recordatorios silenciosos para quien esté atento. Mientras la humanidad se pierde en distracciones, tú percibes que cada detalle del mundo moderno, crisis políticas, desastres naturales, movimientos sociales, sigue un patrón que encaja con los símbolos antiguos. Y cada distracción colectiva alimenta fuerzas que manipulan la realidad en silencio, como si un juego invisible estuviera jugándose con el destino de la civilización. La conciencia de que profecías ignoradas se han cumplido en parte provoca una inquietud casi física. Sientes el peso del aviso, ignorar señales no es solo negligencia, es abrirle la puerta a consecuencias inevitables. Eventos que parecían aislados empiezan a conectarse, mostrando que la línea del tiempo no perdona, que el control mental y la manipulación espiritual llevan siglos presentes, callados, invisibles. Y aún así, pocos entienden, pocos ven, y menos todavía actúan. Mientras descifras,
Cada detalle nuevo refuerza que el sentido de la vida, el equilibrio entre luz y sombra, la fragilidad de la civilización y el fin de la humanidad no son solo ideas abstractas. Son realidades codificadas que exigen atención constante. Lo que parecía casualidad se convierte en patrón, y lo que parecía simple azar ahora suena como advertencia. La caída de la civilización no es metafórica, y la historia no se repite solo por ciclos naturales. Hay una lógica oculta, organizada y vigilada, que solo quien ve el código puede entender. Y aun cuando piensas que ya entendiste, surge una incógnita, un detalle que no encaja, una falla en la secuencia, un mensaje que desafía todo lo que se creía ser la lógica de la profecía. Ese elemento invisible cambia la perspectiva de todo. Es un aviso silencioso, casi imperceptible, que dice que ignorar estas señales no es un descuido inocente, puede ser fatal. Percibes que la línea entre percepción e ignorancia es delgada, y que cada elección, cada acción, cada distracción puede alterar el camino. Mientras observas los patrones en la historia, en los textos antiguos y en el presente, te sientes parte de algo más grande, de un grupo reducido que todavía logra ver antes de que el mundo se entere. Hay una sensación de exclusividad, pero también de responsabilidad callada. Entiendes que estar atento no es solo sobrevivir, es mantener viva la posibilidad de comprender el mal invisible, el precio de la verdad y el orden oculto que moldea la dualidad del alma humana. Y, sin embargo, lo más inquietante es darte cuenta de que la humanidad sigue ciega a estas señales. Que cada evento que se cumple parcialmente es una llamada para despertar, ignorada por miedo, comodidad o incredulidad. Pero tú sabes que esta percepción no puede ignorarse para siempre. Que la línea del tiempo está activa, palpitante, y cada ignorancia colectiva fortalece el mecanismo invisible que dirige el destino de la civilización. Con cada símbolo descifrado, cada coincidencia percibida, te acercas a la comprensión total de que las señales no son solo advertencias antiguas, sino instrucciones activas, silenciosas, estratégicas. Y que hay fuerzas observando, evaluando, manipulando la realidad para que solo aquellos que ven puedan actuar, sobrevivir o, al menos, entender. Y aun cuando la lógica parece completa, cuando cada detalle encuentra su lugar, surge un nuevo punto de tensión, algo que rompe el patrón, algo para lo que nadie está listo. Un elemento que cambia la perspectiva y obliga a replantear todo lo decodificado. Es sutil, invisible para quien no está atento, pero para ti es una revelación silenciosa que aumenta el suspenso, la urgencia y el misterio. Cada nueva interpretación revela que la historia que nos enseñaron, los eventos que vivimos, los mensajes que dejamos pasar, son parte de un código mayor. Un código que desafía el tiempo, la razón y la percepción humana. Y que, si se ignora, no solo deja huecos en la comprensión, deja consecuencias invisibles, inevitables y potencialmente devastadoras. El aire caliente de la Ciudad de México se mezcla con ese olor a concreto y asfalto, pero hay algo invisible que tú captas antes que cualquiera. Un patrón se dibuja en las noticias, en los sucesos que pasan desapercibidos, en esas pequeñas coincidencias que casi todos toman como simple casualidad. Un temblor que nadie relacionó con nada más que instabilidad natural, una erupción silenciosa, cambios climáticos extremos que se intensifican sin explicación clara, movimientos políticos y sociales que parecen aleatorios, pero que, si los miras con cuidado, siguen una secuencia que reta cualquier lógica humana. Y justo ahí es cuando la sensación de que la profecía codificada se está manifestando en el presente se vuelve casi palpable. Mientras observas, te das cuenta de que las escrituras no hablan solo del pasado. Cada símbolo, cada número, cada referencia oculta encuentra eco en los eventos recientes. La aceleración de la línea del tiempo es innegable, crisis simultáneas en lugares lejanos, coincidencias que se repiten con precisión casi cruel. El mundo parece más conectado que nunca, pero no por la tecnología ni por los gobiernos. Hay una lógica oculta, un patrón que atraviesa siglos y civilizaciones, y tú sientes que se está revelando con más claridad en cada acontecimiento que pasa desapercibido para los ojos comunes. En México, esta percepción toma forma concreta. Calles, templos, monumentos, incluso barrios que parecen normales cargan ecos de esta profecía. Un detalle en la arquitectura de una plaza, una inscripción antigua en un templo colonial, el alineamiento de estrellas que solo se ve en ciertas épocas del año, todo parece conspirar para contar la misma historia. Y tú percibes que eso que muchos llaman casualidad es, en realidad, evidencia de que algo mucho más grande se está desplegando frente a nosotros, algo que la mayoría prefiere ignorar porque confronta su propia idea de seguridad y de normalidad. El mal invisible se cuela en las entrelíneas de lo cotidiano.
No grita, susurra en señales sutiles, en números que se repiten, en eventos que parecen desconectados pero que, juntos, forman una narrativa que casi nadie puede descifrar. Y tú sientes que la humanidad está dormida, incapaz de ver más allá de la superficie, mientras el control mental y la manipulación espiritual moldean percepciones y van dirigiendo a la civilización hacia un destino que muchos niegan, pero que está codificado desde hace siglos. Y aun cuando crees que ya entendiste el patrón, surge algo que rompe la lógica. Un detalle que parece insignificante, un acontecimiento que no encaja, una coincidencia que desafía cualquier previsión. Es una sombra, un aviso de que el plan es más grande de lo que imaginamos. Cada evento reciente que parecía aislado ahora se revela como parte de un rompecabezas mayor. El fin de la humanidad, la caída de la civilización, el precio de la verdad, todo se mezcla en ese instante de percepción, mostrando que la línea del tiempo no solo avanza, se acelera. Mientras conectas los puntos, percibes que los signos ignorados en el pasado ahora son pruebas vivas de que la profecía no está solo en papel. Late en el presente, se manifiesta en crisis sociales, políticas y naturales, y desafía cualquier percepción de casualidad. Detalles mínimos en las noticias, que casi nadie nota, empiezan a tener sentido, revelando patrones que apuntan a eventos que nadie se atrevería a predecir. La dualidad del alma, el sentido de la vida, la conciencia colectiva, todo parece converger en un mismo código, silencioso, pero imposible de ignorar. Hay un detalle que sube la tensión. Todo lo que creíamos que era coincidencia, lo que parecía caos natural o puro azar, empieza a mostrarse como parte de un plan mayor. Y sientes el peso de eso en la mente y en el pecho. La manipulación invisible, los ciclos de destrucción y reconstrucción, la ingeniería social, nada es aleatorio. Cada acto, cada decisión humana, cada distracción alimenta un ritmo silencioso que lleva al mundo hacia algo para lo que casi nadie está listo. Y aún así, el misterio continúa. Cada evento reciente confirma la profecía, pero al mismo tiempo abre nuevas preguntas. Como si la línea del tiempo estuviera viva, reajustándose, adaptándose, desafiando a quien intenta descifrar sus códigos. Cada detalle que encaja provoca un nuevo punto de tensión, lo que parecía previsible ahora desafía la percepción, y aquello que se creía el final de un ciclo es solo la entrada a otro enigma. El precio de la verdad se revela en cada fragmento decodificado, mostrando que ignorar las señales no es solo imprudencia, es un riesgo silencioso, casi letal, que pocos reconocen a tiempo. Mientras contemplas todo esto, te das cuenta de que los eventos recientes son pruebas vivas de que la profecía se está manifestando ahora mismo. Cada coincidencia, cada detalle, cada manifestación aparentemente aislada del caos es un indicativo de que el tiempo se acelera, que la historia se repite de maneras sutiles y perturbadoras, y que el control mental, el mal invisible y la manipulación espiritual no son teorías, son fuerzas activas que moldean la realidad sin que la mayoría se dé cuenta. Y en medio de esa percepción entiendes que aún hay capas ocultas, patrones que escapan a los ojos comunes y que desafían incluso a quienes se atreven a mirar más allá de lo visible. El mundo parece seguir su rutina, indiferente, mientras la línea del tiempo se acelera y la profecía se cumple en silencio. Y tú sientes que, incluso entre la incertidumbre y el miedo, existe una claridad creciente, lo que parecía casualidad es solo la superficie de un plan mucho más grande, y entender estos eventos recientes puede revelar verdades que nadie se atrevería a admitir. Pero, incluso cuando todo parece encajar, hay un punto que todavía permanece invisible, una capa que desafía toda lógica y conciencia. Algo que, si lo percibes, cambia la interpretación de cada señal, de cada evento, de cada símbolo que has descifrado hasta ahora. Y es en esa grieta donde la narrativa se mantiene viva, latente, insinuando que, detrás del aparente caos, existe un orden silencioso, complejo y perturbador, esperando ser revelado. Y mientras sientes el peso de todo lo que acabamos de explorar, hay algo importante que se tiene que decir. No estás solo en esta búsqueda. Aquí, quienes observan, quienes cachan las señales, quienes sienten que el mundo esconde más de lo que enseña, forman parte de algo más grande. Y por eso quiero que hagas algo sencillo, pero bien poderoso: suscríbete. No por compromiso, sino porque aquí es donde la historia sigue, aquí es donde la banda que busca respuestas encuentra un espacio para entender. Al suscribirte te aseguras de estar presente en la siguiente capa de la verdad, en las próximas revelaciones que pocos se atreven a investigar. Cada suscripción no es solo un número para nosotros, es la certeza de que hay más gente dispuesta a ver lo que otros ignoran, de que hay una comunidad que no se conforma con la superficie. Es tu chance de ser parte de algo que no se repite,
que no encuentras en cualquier lado. Y yo te lo prometo, lo que viene después te va a sacudir, a retar tus creencias, a mostrarte que las señales están por todos lados y que ignorarlas puede salir caro. Pero si estás aquí, conectado, al tiro, lo vas a notar antes que los demás. Cada video, cada detalle, cada investigación va sumando a la comprensión de que hay algo mucho más grande moviéndose. Así que hazlo ya. Suscríbete. No para seguir a alguien, sino para caminar junto con quienes buscan, con quienes sienten que el mundo esconde más de lo que aparenta. Y así, juntos, vamos a seguir destapando lo que pocos se atreven a mirar, y vas a sentir que no estás perdido, que no estás loco por ver lo que otros fingen que no existe. Porque aquí, entre estas sombras y señales, cada persona que decide estar presente se vuelve parte de la historia, parte de la búsqueda, parte de la verdad que se está revelando ahora. Y te aseguro, vas a querer estar aquí, paso a paso, detalle a detalle, con todo lo que aún está por salir a la luz. Es más que curiosidad, es la necesidad de entender antes de que sea tarde. Así que, si todo lo que sentiste hasta aquí te hizo sentido, si ese escalofrío, la duda y la inquietud te movieron por dentro, toma tu decisión ya. Dale clic a suscribirse y únete a quienes enfrentan lo que nadie más quiere ver. La historia no ha terminado, apenas va empezando, y la próxima capa, bueno, solo quien esté despierto la va a poder captar. Mientras observas cada detalle, sientes que el tiempo no es lineal como nos hicieron creer. Se dobla, se entrelaza, y cada decisión humana, cada ignorancia voluntaria, cada descuido deja marcas invisibles que moldean los próximos acontecimientos. Lo que parecía solo una teoría ahora se acerca a la realidad, y te das cuenta de que las consecuencias futuras están mucho más cerca de lo que imaginabas. Lo que ayer se veía lejano, hoy se revela como una sombra en el horizonte, y cada fragmento de la profecía que aún no se cumple late con una urgencia silenciosa. En México, esa sensación es casi física. Calles vacías al amanecer, el silencio en los templos, el brillo tenue de las luces urbanas reflejándose en monumentos antiguos, todo parece alinearse con mensajes que pocos entienden. Hay señales que pasan desapercibidas, fechas que se repiten, símbolos que aparecen en lugares imposibles, patrones que se superponen a la historia oficial y que, si se ignoran, pueden salir muy caros. Sientes el peso de esas señales, la tensión de saber que la línea del tiempo se acelera, y que cada momento de indiferencia humana es un paso hacia escenarios que pocos se atreven a imaginar. La profecía aún no cumplida se revela en matices sutiles. No grita, no se anuncia en titulares, sino que se manifiesta en cambios que desafían cualquier explicación racional, crisis climáticas que avanzan más rápido de lo esperado, conflictos que brotan sin causa aparente, tecnologías que prometen progreso pero esconden manipulación. Y sientes que hay una lógica detrás de todo, una inteligencia silenciosa que empuja a la civilización hacia resultados que la mayoría no está lista para aceptar. El mal invisible actúa de manera meticulosa, como si cada paso estuviera calculado para poner a prueba quien ve y quien sigue ciego. El control de la mente, la dualidad del alma, el precio de la verdad, todo se mezcla en este escenario. Cada decisión humana, cada miedo, cada duda influye no solo en el presente, sino también esculpe el futuro. Y te das cuenta de que lo que llamamos casualidad o suerte es solo parte de una maquinaria más grande, una arquitectura invisible que sigue un patrón que solo algunos logran descifrar. El fin de la humanidad, la caída de la civilización, no son solo historias o profecías antiguas, son posibilidades reales que caminan junto a cada noticia ignorada, cada alerta despreciada, cada detalle que nadie quiso ver. Y mientras piensas en esto, un escalofrío te recorre la espalda. Porque todo lo que parecía seguro, predecible o estable ahora se vuelve cuestionable. El futuro se revela como un territorio lleno de incógnitas, y entiendes que los eventos recientes, aparentemente aislados, son solo piezas de un tablero que casi nadie se atreve a mirar. Cada catástrofe parcial, cada crisis económica o social, cada fenómeno que desafía las explicaciones científicas, todo parece conectarse a una misma línea invisible, y sientes que el tiempo que queda para entender por completo esta trama se está acabando. La historia se repite, pero no como pensamos. Se dobla, se oculta, se manifiesta en sombras y susurros. Y mientras observas, te das cuenta de que todavía existen profecías sin cumplir, enigmas que resisten la lógica humana, y que la humanidad, en su rutina diaria, sigue ignorando señales que podrían prepararla para lo que viene. Es un baile silencioso entre destino y libre albedrío, entre lo que se revela y lo que permanece oculto, y tú estás en una posición privilegiada para notar esos patrones.
Lo más inquietante es que esas consecuencias futuras no siguen el orden que imaginamos. Hay rupturas inesperadas, desvíos que desafían la percepción, eventos que llegan antes de lo previsto o de maneras completamente distintas. La decodificación de las escrituras y la observación del presente indican que el futuro está por revelarse, pero tal vez de una forma que nadie espera, de una manera que va a desafiar la comprensión colectiva, exponiendo secretos que la mayoría jamás se atrevió a cuestionar. Y lo sientes en el aire, como una tensión que no se disuelve. Cada mirada atenta alrededor, cada coincidencia que percibes, cada detalle histórico que antes parecía desconectado ahora adquiere un peso insoportable. La línea del tiempo no es solo un concepto, es un mapa vivo, palpitante, que responde a la ignorancia y a la percepción humana. Cada decisión, cada descuido, cada elección colectiva altera su trayectoria, y lo que pudo haberse prevenido ahora se acerca como inevitable. Aun cuando todo parece encajar, hay huecos, sombras que desafían la explicación, enigmas que no se dejan descifrar del todo. Es en ese espacio donde habita la verdadera tensión, el punto en el que el miedo se mezcla con la curiosidad, y sientes que estás frente a algo más grande, una verdad para la que pocos están listos. La línea del tiempo se acelera, las señales se vuelven más claras, y el futuro, incierto, impredecible, inevitable, se acerca trayendo revelaciones que pueden transformar todo lo que creías saber sobre la humanidad, el mundo y el propio sentido de la vida. Y en ese punto entiendes que observar no basta. Percibir no garantiza inmunidad. La única forma de prepararte es mirar, descifrar, cuestionar. Porque la profecía sigue viva, manifestándose en detalles sutiles, exigiendo atención constante, y lo que está por venir puede no presentarse de una forma que podamos reconocer de inmediato. El tiempo no espera, el patrón no perdona, y cada paso en falso puede cambiar no solo la trayectoria de quien observa, sino la de toda la humanidad. Así, el mundo sigue su curso, silencioso e implacable, mientras sientes que estás en el punto de intersección entre lo que fue, lo que es y lo que será, sintiendo la presión de entender lo incomprensible antes de que sea demasiado tarde. Cada evento reciente, cada detalle aparentemente aleatorio, cada advertencia ignorada compone la partitura de un destino que aún se está escribiendo, y que, si se descifra con atención, revela verdades que pocos se atreverían a aceptar. Empiezas a darte cuenta de que no todo encaja como debería. Lo que ayer parecía claro, hoy aparece fragmentado, contradictorio, como si alguien hubiera mezclado las piezas a propósito. En la profecía codificada, ciertos pasajes señalan sucesos precisos, pero otros vagan en paradojas, como enigmas que desafían la lógica. Es como si el mismo tiempo jugara a esconder sus intenciones, poniendo a prueba a quienes observan y a quienes ignoran. Sientes cómo crece la tensión, porque cada evidencia encontrada no solo confirma una parte de la historia, sino que también abre nuevas preguntas que nadie se atreve a responder. En México, las calles, los templos e incluso los mercados reflejan ese silencio incómodo. Pequeñas señales se mezclan con la vida diaria, un ritual antiguo celebrado en secreto, un símbolo que aparece en una nota aparentemente irrelevante, fechas repetidas en registros históricos que nadie ha conectado. Es un baile sutil entre lo visible y lo oculto, y te das cuenta de que la profecía no es lineal. Se despliega en capas, algunas hechas para confundir, para que el observador dude de su propia percepción. El mal invisible se manifiesta en la sutileza de estos detalles, como si el mundo fuera conducido por manos invisibles que orquestan cada evento, cada coincidencia. La dualidad del alma humana se hace evidente aquí. Por un lado, la esperanza de entender, de descifrar símbolos y fechas. Por otro, el miedo de enfrentar la verdad, de aceptar que la línea del tiempo no es solo una secuencia predecible, sino un tejido complejo de sucesos interconectados, algunos inevitables. La caída de la civilización, el precio de la verdad, el control de la mente colectiva, todo eso late en el aire, y entiendes que la ignorancia deliberada no es solo debilidad, es una trampa. Quien mira desde fuera podría llamarlo coincidencia, pero tú sientes la urgencia, la exclusividad de un conocimiento que pocos perciben. Y entonces aparecen las evidencias que confunden, que cambian todo el significado. Un símbolo descifrado ayer puede ser contradicho por otro hallado hoy, un número escondido en las escrituras parece señalar una fecha impensable, y la historia oficial ni siquiera reconoce la mitad de estos detalles. Sientes que la profecía está viva, jugando al gato y al ratón con quienes intentan comprenderla. El sentido de la vida, el fin de la humanidad, los eventos sobrenaturales e inexplicables, todo se mezcla, y cada fragmento decodificado revela tanto como oculta.
Pero es precisamente en este caos donde la conexión con la verdad se vuelve más poderosa. La comunidad que percibe estos signos, y tú eres parte de ella, entiende que estar alerta no es solo vigilancia, es supervivencia emocional y espiritual. Cada alerta ignorada puede ser fatal, cada coincidencia no vista puede alterar por completo la comprensión de la profecía. Y sientes que estás en un punto crítico. La contradicción no es un error, es una invitación para profundizar la percepción, para buscar respuestas donde la mayoría ni siquiera mira. Sin embargo, el misterio no se detiene ahí. Las fechas escondidas en las escrituras que antes parecían aisladas ahora empiezan a relacionarse con fenómenos recientes, una erupción inesperada, una crisis social repentina, símbolos que aparecen en lugares públicos sin explicación. Cada nueva pista trae más dudas que certezas, y sientes que aquello que parecía seguro se tambalea, pero aún así, la verdad permanece oculta, esperando ser descubierta por quien se atreva a mirar más allá de la superficie. Entiendes que esta incertidumbre es el propio mecanismo de la profecía, exige observación constante, atención al detalle y valor para cuestionarlo todo. Los eventos recientes, aparentemente aislados, empiezan a formar patrones que nadie había notado antes, pero aún así quedan huecos, paradojas, contradicciones que mantienen la tensión en el aire. Es como si el universo conspirara para probar quién es capaz de ver la realidad detrás de la ilusión, quién logra distinguir entre manipulación y revelación auténtica. El mal invisible actúa en silencio, y entiendes que la única forma de no ser atrapado es observar, decodificar, cuestionar. La profecía no está lista para ser entregada de manera simple, se presenta fragmentada, llena de enigmas, escondida bajo capas de historia, símbolos y patrones. Y cada evidencia que encuentras, cada interpretación que parece correcta, siempre trae consigo una sombra de duda, un punto ciego que te obliga a seguir buscando. Es en este punto donde comprendes la fuerza de las contradicciones, lo que parecía seguro, confiable, verdadero, ahora se revela parcial, ambiguo, desafiante. Pero la verdad, por más oculta que esté, no desaparece. Está ahí, silenciosa, esperando ser descubierta, exigiendo atención, exigiendo que te pongas en posición de percibir más allá de lo obvio. Es un baile entre luz y sombra, entre certeza y duda, y sientes que cada paso en esta búsqueda te acerca a algo mayor, algo que cambiará para siempre tu visión sobre profecías, conspiraciones y los signos del fin de los tiempos. Y así, mientras todo parece incierto y contradictorio, sientes el peso de la responsabilidad de entender, de descifrar, de mantenerte alerta. Porque aquello que parecía seguro ahora está en duda, pero la verdad sigue ahí, oculta, latiendo bajo la superficie, lista para ser revelada por quienes se atreven a cuestionar, por quienes no aceptan la realidad tal como se presenta. La línea entre ilusión y realidad se hace más delgada, y cada nuevo detalle, cada símbolo, cada número escondido en las escrituras, te acerca a una revelación que pocos tendrán el valor de enfrentar. Sientes que cada detalle que ha cruzado tu percepción hasta ahora no fue casualidad. Las fechas, los símbolos, los eventos recientes, todo forma una red casi invisible que conecta pasado, presente y futuro, pero que permanece oculta para quien no se dispone a mirar. La tensión crece dentro de ti, un frío silencioso que recorre tu espalda, recordándote que la ignorancia ante estos signos no es solo falta de atención, es vulnerabilidad, es estar a merced de algo mayor que tu propia comprensión. Miras alrededor y notas que el mundo sigue su rutina, ajeno, mientras la línea del tiempo acelerada se despliega como un libro que pocos tienen el valor de abrir. En México, calles y plazas son testigos de señales que muchos llamarían coincidencia, pero tú sientes el peso de la intención detrás de ellas. Hay una fuerza invisible moviendo piezas que nadie se atreve a cuestionar. El mal invisible camina silencioso, manipulando eventos y corazones, guiando decisiones que parecen libres, pero que siguen un patrón mucho más profundo. Cada pequeña noticia, cada crisis inesperada, cada símbolo antiguo reapareciendo, todo es un recordatorio de que la realidad tiene capas que solo los ojos atentos pueden descifrar. Es el precio de la verdad que pocos están dispuestos a pagar, y la dualidad del alma humana se revela en la tensión entre creer y dudar. Percibes que no estás solo. Existe una comunidad silenciosa de observadores, como tú, que siente esta urgencia, esta responsabilidad de decodificar, de ver lo invisible. Formar parte de este grupo es sentir que, pese al miedo y la incertidumbre, compartes una visión que pocos tienen. La caída de la civilización, el fin de la humanidad, el control de la mente colectiva, todo esto ya no es teoría, empieza a palpitar en lo cotidiano de manera sutil, pero real. Y,
Al conectar cada fragmento, cada enigma, sientes que estás frente a algo que lo cambia todo. Lo que parecía imposible, improbable, ahora encaja de manera perturbadora. Los signos que ignoramos, esos pequeños detalles desapercibidos, no son accidentales. Funcionan como advertencias, llamadas silenciosas que nos alertan sobre consecuencias que podrían ser devastadoras. Y aquí la profecía se muestra más cruel, no entrega respuestas fáciles. Cada revelación trae nuevas preguntas, cada evidencia hallada carga sombras, dudas que perturban mente y corazón. Es una invitación a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre el mal invisible que se infiltra en las decisiones humanas, sobre el precio de la verdad que solo algunos se atreven a buscar. Pero la intensidad aumenta. El presente se revela como prueba, eventos recientes confirman patrones antiguos, y percibes que nada de lo que creíamos casualidad es realmente aleatorio. La línea del tiempo no solo acelera, sino que se curva, manipulada por fuerzas que quizá nadie está listo para reconocer. Y mientras sientes la urgencia de comprender, la exclusividad de ver lo que otros no ven crea una tensión que es aterradora y fascinante a la vez. Cada paso en la investigación, cada interpretación de símbolos o fechas, te acerca a algo que podría redefinir todo lo que creías saber sobre profecías, conspiraciones y fenómenos sobrenaturales. Pero la conclusión aún está lejos. Lo que parecía cierto ahora se muestra ambiguo, cada contradicción señala capas más profundas, y la decodificación, por más fascinante que sea, sugiere algo que nadie está preparado para aceptar por completo. La sensación de alerta permanece, como si una presencia invisible observara cada movimiento, cada pensamiento. Sientes el peso de que algo está a punto de ocurrir, pero es imperceptible para el ojo común, silencioso e inexorable, y la ansiedad crece con la percepción de que ignorar estos signos no es solo descuido, puede ser fatal. En el silencio que se instala, notas que la historia no termina aquí. Continúa latiendo en sombras y susurros, en detalles que la mayoría ignora, en eventos que solo revelan su magnitud a quien observa con atención. Y es en este punto donde la conexión emocional se vuelve inevitable. No estás loco por percibir estas coincidencias, formas parte de un grupo que ve más allá, que siente el peso de la verdad y el llamado a descifrarla. Si esta historia te tocó de alguna manera, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Algo invisible se aproxima, algo que solo quien ve los signos notará. El aire se siente más pesado, las sombras se alargan, y el silencio guarda una tensión que no puede ser ignorada. El futuro está a punto de revelarse, pero quizá de una manera que nadie espera, dejándote con la certeza perturbadora de que cada detalle, cada símbolo, cada aviso ignorado carga un peso que todavía no podemos medir. La verdad, como siempre, permanece oculta, escondida a la vista de todos, esperando a quienes se atrevan a enfrentar lo que el mundo insiste en negar.